Hola amigos, espero estén súper bien. Hoy día les voy a contar una pequeña historia de la cultura guaraní. Y para empezar, esto va a ser una breve introducción a lo que va a ser la sección de historias y cuentos guaraní. Este cuento es acerca del Hijo del Sol y la creación de los guaraníes como tal. Entonces vamos a empezar. Guaraní significa persona que camina. Se decía que hace muchísimo tiempo atrás había un hombre que venía, un espíritu que venía del sol y viajaba y recorría toda la tierra. Este espíritu un día empezó a tirar semillas por toda la tierra y de estas semillas comenzaron a crecer todas las plantas y de estas plantas comenzaron a nacer los animales. Este espíritu venía siempre a la tierra y miraba todo lo que estaba aquí y miraba que había un descontrol y un caos. Y entonces a todo ese caos decidió tirar unas nuevas semillas, pero estas semillas eran diferentes, estas semillas eran de maíz y de este maíz nacieron los guaraníes. Una vez que nacieron los guaraníes, tiempo después, ellos no sabían hablar, no sabían entender las cosas y solo morían porque los demás animales les mataban. Entonces el Hijo del Sol bajó otra vez y en esta llegada él comenzó a enseñarles el lenguaje, les enseñó sobre la medicina natural, les enseñó a ir de cacería, les enseñó a hacer lanzas, a hacer bodoqueras, a hacer flechas. Le enseñó un montón de cosas útiles de cómo sobrevivir en la naturaleza. Y entonces él se fue una vez más. Y después de un tiempo él regresó y vio que todo era caos otra vez. Porque ahora ya no era lo mismo de los animales, sino que era entre la gente mismo. Y entonces él les dijo que su cuerpo debe fortalecer, se debe fortalecer tanto que su espíritu será el que continúe su viaje. Entonces el Hijo del Sol comenzó a tirar unas semillas gigantes y de estas semillas nacía un árbol. Este árbol era tan pero tan inmenso que de la mitad del tronco caía una cascada y en sus alrededores se veían muchísimas aves, insectos y otra clase de animales que nacían dentro de él. Y estos árboles eran como el ecosistema entero de la fauna dentro de la selva y se tenía que respetar. Pero había un árbol en particular que era tan mágico que dentro de él solo dormían espíritus. Y el Hijo del Sol decía que de un lado dormía un jaguar y del otro una anaconda, las cuales eran como los guías espirituales para las personas que fallecen. Y entonces el Hijo del Sol les explicaba a los guaraníes que una vez que ustedes fallezcan, su espíritu va a ir al gran árbol. Y de este gran árbol su espíritu va a subir. Una vez que suban, se van a encontrar con el espíritu del jaguar o el espíritu del anaconda. El espíritu del jaguar había sido para aquellas personas que habían sido muy buenos cazadores, muy buenos padres, muy buena gente en esta vida. Si tu espíritu fue tan fuerte, noble y amable, tu espíritu va a llegar al lado del jaguar. Cuando tu espíritu llega al lado del espíritu del jaguar, el jaguar se despierta y entonces el jaguar baja. El jaguar baja y tu espíritu también. Y esa se llama la carrera del jaguar, en la cual tu espíritu debe hacer una carrera por toda la selva junto con el jaguar. Y si es que tú le ganas al jaguar, tú en la siguiente vida te vas a convertir en un jaguar. Pero si es que pierdes de esta carrera, te conviertes en un animal feroz, en una águila, en un lagarto gigante o entre otros animales que son igual de peligrosos.
Pero si en tu vida fuiste una persona muy ociosa, vaga, no le gustaba ayudar, muy irrespetuosa, entonces tu espíritu viajaba al otro lado del árbol, y en este lado del árbol dormía una anaconda. Y cuando tu espíritu llegaba, la anaconda igual se despertaba y bajaba a la tierra. Y una vez que el espíritu de la anaconda tocaba la tierra se convertía en una laguna gigante. Y esta anaconda comenzaba a nadar por toda la laguna. Y tu espíritu baja y lo que tú tienes que hacer es nadar por todo el lago encima de la boa que está todo el tiempo moviéndose. Si es que la boa te atrapa, en la siguiente vida te transformas en lo peor que puede pasar, que es en una termita. Te conviertes en una termita y vas a recorrer por toda la eternidad el gran árbol. Pero si tú le ganas a la anaconda, en la siguiente vida te conviertes en algún roedor pequeño, en alguna mariposa, en algún insecto, animales totalmente indefensos y pequeños. Y entonces esas fueron las palabras del Hijo del Sol, el cual les explicaba que su alma tenía que hacer todo ese viaje para poder reintegrarse en la selva, porque nosotros somos parte de la selva. Y toda la gente después comenzaba a tener miedo de hacerse termita. Hacerse termita era lo peor que podía pasar. Y todos los niños hasta el día de hoy siguen teniendo miedo a eso. Y todos quieren ser almas fuertes. Y para ser almas fuertes, el Hijo del Sol les decía que su cuerpo es un contenedor. Entonces, ustedes tienen que sentir todo el dolor de la selva, las plantas, las espinas, los picazones, las mordeduras de animales. Tienen que sentir todo eso para que su espíritu se fortalezca. Y de ahí nacen también las expansiones gigantes que tienen algunos ancianos guaraní y también los piercings que aún algunos lo conservan. Otra de las cosas que dijo el Hijo del Sol fue: cualquier persona que intente ingresar dentro de tu territorio es una persona que solo quiere comerse tu piel. Cualquier persona que no hable el lenguaje común es aquella persona que quiere destruir tus tierras. Entonces el Hijo del Sol, después de haberles dicho esto, pues los guaraníes siempre estaban alertas, porque creían que las personas que venían de afuera les iban a atacar, o aún más comerse sus propias pieles. Y por esa razón era la agresividad y el conflicto que siempre hubo dentro de los pueblos. Y bueno, así es como termina esta historia. Espero que les haya gustado y no se olviden de compartir y suscribirse a este canal. Gracias. Ya.